¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevrolet, Chevy, Jeep, Toyota, Ford, GMC, Land Rover, etc. Cuando se almacena un código P060D, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error de rendimiento interno con el circuito del sensor de posición del pedal del acelerador. Otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM en el circuito de la aplicación y hacer que se almacene un P060D. Este código se usa exclusivamente en vehículos equipados con un sistema de aceleración de accionamiento por cable DBW. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida del sensor TPS-AP están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados. El módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control de tracción TCSM y otros controladores están sujetos a la interacción con el sensor TPS-AP. La mayoría de los vehículos equipados con OBDI usan el sistema DBW en lugar de un acelerador operado por cable. Esto no solo ayuda a disminuir las emisiones de escape y a aumentar la eficiencia del combustible, sino que también promueve una interacción más eficiente con los sistemas de control de estabilidad y tracción y ayuda a optimizar la precisión de los sistemas de control de crucero, controlado por el PCM mediante un motor eléctrico de accionamiento del acelerador. El sistema DBW emplea uno o más sensores de AP, también llamados sensores de posición del pedal y sensores de posición de acelerador múltiple TPS. Todos estos sensores se suministran con una referencia de 5 voltios típicamente y una señal de tierra. Los sensores TPS-AP son generalmente del tipo de potenciómetro. La resistencia del sensor, voltaje del circuito, varía según la posición de la placa del acelerador TPS o el pedal del acelerador AP. Cada sensor individual completa un circuito particular. Los sensores son accionados por una extensión de fulcro pivotante en el pedal del acelerador o el eje de la placa del acelerador. A medida que los contactos del sensor se mueven a través de una placa de circuito, la resistencia del sensor cambia, causando variaciones en la resistencia del circuito y por lo tanto, señal de voltaje de entrada en el PCM y otros controladores. Dentro de la cabina del vehículo, los sensores de la aplicación se fijan al soporte del pedal del acelerador. Desde un sensor de AP, el PCM y otros controladores reciben una señal de entrada para abrir o cerrar la placa del acelerador. Cada vez que se pisa, suelta el pedal. Desde un segundo sensor de AP, el PCM y otros controladores reciben una señal que determina en qué medida se debe abrir, cerrar la placa del acelerador. Se ingresa una señal separada del TPS al PCM y a los otros controladores que refleja la posición real del acelerador. Los controladores integrados monitorean constantemente las señales del sensor AP y el TPS y comparan la posición real del acelerador con la posición deseada del acelerador. Siempre que el encendido está activado y el PCM está energizado, se inician las pruebas automáticas del sensor AP-TPS, además de ejecutar las autocomprobaciones del controlador interno. La red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que cada controlador funcione correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente. Si las entradas del sensor TPS-AP exceden el grado máximo de variación según lo establecido por el fabricante, se almacenará un sensor AP o un código TPS y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Normalmente, el PCM entrará en modo inerte. En este modo, la aceleración del motor estará restringida. Además, si el PCM detecta una discrepancia entre cualquiera de los controladores integrados, lo que indicaría un sensor interno de AP o un error de TPS, se almacenará un código P060D y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Múltiples ciclos de falla pueden ser necesarios para la iluminación dependiendo de la severidad percibida del mal funcionamiento. Foto de un PCM con la cubierta quitada.
parada. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P060D podría provocar serios problemas de conducción y eficiencia de combustible, de repente y sin previo aviso. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P060D pueden incluir múltiples problemas de conducción. Cambio de transmisión automática duro errático, reducción de la eficiencia del combustible, inactivo o parada áspera, especialmente en inactivo, vacilación ante la aceleración, aceleración limitada o nula, acelerador atorado, o a cualquier RPM, control de crucero inoperativo. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir controlador defectuoso o error de programación, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo de control insuficiente, sensor TPS o AP defectuoso, conectores eléctricos corroídos, circuitos abiertos o en cortocircuito entre el sensor TPS, AP y el PCM, motor actuador DBW defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P060D? Incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado, diagnosticar un código P060D puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación FM, PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P060D. Además, si hay códigos de sensor TPS presentes, estos deben ser diagnosticados y reparados primero. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar defectuoso un controlador individual. Se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Un osciloscopio también puede ser útil. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento del P060D puede incluso empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P060D, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. El flujo de datos del escáner u osciloscopio puede proporcionar información útil sobre fallas y picos de voltaje en sensores TPS, AP individuales. Puede usar el DVOM para probar los sensores individuales si no se detectan inconsistencias utilizando el osciloscopio o la secuencia de visualización del escáner. Pruebe el sensor AP y la resistencia TPS siguiendo las especificaciones y procedimientos del fabricante. Si todos los sensores y circuitos parecen funcionar según lo previsto, pruebe la fuente de alimentación del controlador y tierra. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados.
2. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P060D probablemente sea causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.